Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda tutoría de Español 2 para primero y segundo ciclo. Primero agradecerles que estén acá el día de hoy. Recordarles que este es el espacio para que puedan acuar todas y cada una de las dudas y con todo gusto en todo lo que les pueda ayudar. Vamos a dar inicio con la presentación. Ok, para esta tutoría, que sería la tutoría número 2, vamos a trabajar igual como hicimos la vez pasada. A la hora de presentar la tarea, tenemos que poner la portada general, la que viene en las orientaciones académicas, que viene con el formato establecido, que fue el formato que ustedes utilizaron anteriormente. Igualmente aquí yo les traje el formato para que lo puedan visualizar en el caso que alguno de ustedes no lo haya presentado de esta manera en la tarea número 1. En esta ocasión vamos a trabajar la tarea 2, que es la primera parte del proyecto, y vamos a trabajar lo que sería la expresión escrita. Bueno, primer aspecto que hay que tener en cuenta es que este trabajo lo debemos de enviar a través del espacio asignado en la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otros medios, foro de consultas o correo. Con tiempo revisen la herramienta, es decir, con tiempo revisen que puedan colocar la tarea con tiempo y de esta manera no tengan ningún inconveniente a la hora de hacer la entrega. Y esta tarea la vamos a entregar el domingo 7 de julio del 2024. Esta unidad es de 3 semanas. Ok, ¿por qué hacer un proyecto de expresión escrita? Porque el objetivo de esta tarea es crear textos de diversos tipos y con diferentes propósitos para la promoción de la producción textual escrita. En la tarea vienen mencionadas las instrucciones metodológicas que yo se ocupo, que ustedes presten mucha atención a esta parte de las instrucciones metodológicas, porque esto se va a calificar en esta tarea. Punto número 1, vamos a utilizar letra Arial número 12 con un interlineado de 1.5. Recordar que debemos usar lenguaje inclusivo, por ejemplo, los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes, la niñez, y hay que presentar la tarea según el orden establecido. Y muy importante, antes de hacer la entrega en el entorno, van a convertir la tarea en formato PDF. Un aspecto fundamental que yo ocupo que tengan muy claro es que la tarea, esta tarea número 2, es la base para la elaboración del proyecto final, por lo cual la presentación de esta tarea 2 es total y completamente obligatoria y no se puede reponer. ¿A partir de cuáles lecturas vamos a trabajar la tarea número 2? A partir de las lecturas que se encuentran en el entorno. La lectura 4 de Ponce de León, que se llama Estrategias en la producción de textos expositivos. Trabajamos el video. Vean ese video porque de ese video se extrae la mayor parte de la información para hacer el álbum, que sería el video titulado El texto y su propósito comunicativo. Trabajamos la lectura 5, que es la poesía y el aula, una propuesta de escritura creativa. La lectura 6 de Santos Castillo, que se denomina El cuento como estrategia didáctica para mejorar la producción de textos, y la última lectura, que sería la lectura número 7, llamada La escritura de cuentos, estrategia para potenciar el proceso escritor en niños. Ok, vamos a la primera actividad. Esa primera actividad de la tarea consiste en un álbum de tipos de texto. Dice que para esta parte vamos a elaborar un álbum de tipos de texto, el cual debe confeccionar colocando un ejemplo de texto de cada uno, respetando la clasificación que se le presenta a continuación. Antes de empezar a elaborar esto, vamos a hacer uso, vamos a leer esas instrucciones donde nos indican cómo lo podemos hacer. Punto número 1,
Podemos hacer uso de una herramienta tecnológica que le permita elaborar el álbum. Cada uno de ustedes elige la herramienta tecnológica. Si alguno quiere utilizar Canva, puede hacer uso de Canva. Si alguno considera que quiere realizarlo en PowerPoint, puede realizarlo en PowerPoint. La presentación del álbum, eso sí, tiene como requisito que debe ser llamativa y creativa. Entonces, cada uno de ustedes utiliza la creatividad y elabora ese álbum de la mejor manera posible. Acá viene punto número 3, como les mencionaba, puede utilizar la herramienta tecnológica de su preferencia. Y otra opción que se les facilita es que pueden confeccionar el álbum en físico y tomarle fotos a este. Colocar esas fotos en el documento de Word y luego entregarlo en PDF. Cada uno de ustedes se ajusta a la elaboración del álbum de la manera que lo consideren más oportuno. Por ejemplo, si alguno me dice, profe, ¿lo puedo hacer en Canva? Sí, se puede hacer en Canva. Si otro me dice, ¿lo puedo hacer en PowerPoint? Sí, lo puede hacer en PowerPoint. Y si alguna persona decide hacerlo en físico, también lo puede hacer en físico. ¿Cuál es la condición? Que debe tomarle las fotos a ese álbum en físico y adjuntar esas fotos al documento de Word. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá? Los 16 tipos de textos diferentes que se les va a solicitar. Recuerden, y acá está parte el punto número 5, que es muy importante, el texto no debe ser muy extenso. Entonces, para cada tipo de texto vamos a utilizar máximo media hoja. Porque lo que no se pretende es que escriban un montón, sino que sea algo representativo y que brinde la información asertivamente de cómo es ese tipo de texto o el ejemplo de ese tipo de texto. Acá, perdón, ya volverme. Ok, ¿cuáles son los tipos de texto que vamos a utilizar para este álbum? Ok, tenemos informar, hay que detallar noticias, artículos de revistas, textos de enciclopedia, hay que hacer hay que trabajar todos estos. No es que de informar solamente yo voy a seleccionar que voy a trabajar las noticias, no. En este álbum informativo debe aparecer noticia, artículo de revista, texto de enciclopedia. En entretener tienen que visualizarse todos: cuentos, fábulas, novelas, leyendas, adivinanzas, trabalenguas, microcuentos. Para la parte de microcuentos, revisen muy bien el video. En persuadir tiene que aparecer anuncios y afiches, los dos. En instruir debe de aparecer una receta, un afiche de salud, una instrucción médica. Y en describir, acá una muestra de lo que sería describir, que puede ser como un texto tipo descriptivo. Acá yo les anoté, voy a mover esto, que para cada uno de estos tipos de texto deben de brindar la información adecuada y un ejemplo. Ok, por ejemplo, yo puedo decir que los cuentos, una característica es que en él se pueden visualizar personajes ficticios y que se realiza la personificación de los personajes. Esa es la característica, ahí lo estoy describiendo. Y además de eso, yo debo colocar un ejemplo de un cuento. Por eso es que acá yo les traje estas pequeñas imágenes. Por ejemplo, en fábulas. Yo puedo anotar como característica de la fábula que las fábulas siempre enseñan una moraleja y debo de agregar el ejemplo. Y yo puse este ejemplo, el águila y el zorro, que es una fábula. Por ejemplo, en trabalenguas. ¿Okay? Puede ser que una característica de los trabalenguas es que le permita al estudiante trabajar lo que sería la parte oral o trabajar lo que es memoria, en este caso trabajar lo que sería la parte de vocabulario. Entonces coloco la característica de los trabalenguas y debo de colocar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, para cada uno de los 16 tipos de texto, debo brindar la información adecuada, algo pequeñito y un ejemplo. Esto sería con respecto al álbum. Profe, ¿Sí?
Disculpe, el ejemplo debería ser en imagen o escrito. Puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras, como usted lo considere más oportuno. Si usted considera que quiere, digamos, qué sé yo, en el trabalenguas, transcribirlo al Word, digamos que usted lo quiere hacer en Word, lo puede hacer. O si quiere colocar una imagen de un trabalenguas, como hice yo acá, lo puede hacer así. Y media página como descrito eso, del detalle de cada cosita. Media página sería con la descripción, con la información y el ejemplo. En media Ok, página realiza eso. Ejemplo está y bien. muy importante, que ahorita yo les voy a detallar acá a ustedes en la escala de calificación para que tomen en cuenta estos aspectos, es lo siguiente. Punto uno que vamos a evaluar en este álbum. Utiliza una herramienta para la presentación del álbum, un punto, y que entregue este álbum en formato PDF, un punto. Ok, la totalidad de 2 puntos. En el mismo álbum vamos a calificar que presente los 16 tipos de textos diferentes en su álbum y que anote las referencias de estos. Ejemplo, si yo voy a ir y voy a ir a buscar una fábula y esa fábula que yo me encontré es de Esopo, entonces yo tengo que poner abajo, ya sea de la imagen o del párrafo del texto que coloqué para fábula, debo de anotar la referencia. Esto es lo que vamos a revisar y esto es lo que se refiere a esta parte de referencias. Ejemplo, si yo voy a, vamos a ver, en noticia, anoto que es una noticia y además de eso tengo que, recuerden, escribir un ejemplo de noticia. Yo anoto la fuente de la cual yo tomé esa noticia. Entonces todo tiene que llevar referencia. Profe, Ajá. esa referencia se pone en las hojas de referencia, digamos, al final o al debajo, digamos, de cada Puede, ejemplo. puede hacerlo al final del álbum, Ah, bueno. ¿no? Lo importante es que vengan a algún lado de la referencia. Dice que los textos tienen una extensión apropiada máxima de media página y representar cada tipo y brindar la información adecuada sobre cómo es el texto. Cuando vayan a hacer esta parte, no es que vayan a explicar en 3 párrafos qué es un cuento, no, es una explicación pequeñita de 3 renglones y sí que venga bien clarito el ejemplo del cuento. Uno de los compañeros me consultaba en el entorno que sí explicaba de lo que trataba, digamos, el cuento. No es de lo que trata, digamos que yo voy a poner de ejemplo el cuento de Caperucita Roja, que prácticamente todos lo conocemos. No es que yo redacte de qué trata el cuento, sino que extraigo un fragmento de ese cuento y lo coloco como ejemplo. Ok, ven, aquí también dice que aporta un ejemplo en el álbum de cada tipo. En informar que adjunto un ejemplo de noticia, uno de artículo de revista, uno de textos de enciclopedias, un ejemplo de cuento, uno de fábula, uno de novela, de leyendas, adivinanzas, trabalenguas, microcuentos, un ejemplo de anuncio, un ejemplo de afiches, que en instruir un ejemplo de recetas, de afiches de salud y de instrucciones de medicamentos y en describir que haga la muestra de un texto descriptivo. Okay, esto sería con respecto a lo que sería el álbum. Vea que la puntuación del álbum es sumamente alta, solamente que se presenten los tipos de texto con una extensión apropiada y que además del ejemplo venga la explicación, perdón, son 16 puntos. Y que ese ejemplo esté bien clarito y que se muestre que esté acorde para cada uno de los tipos de texto, estamos hablando de 16 puntos. O sea, esta parte de acá tiene un valor total de 35 puntos. Entonces hagan ese álbum con mucho cuidado y con mucho detalle. ¿Dudas en la parte del álbum? Profe, Ajá. esa parte es la individual. Esta parte, sí, gracias por la pregunta. Esta parte, ya les voy a explicar. ¿Vean? Esta parte sí se trabaja total, la parte número 1 se trabaja totalmente individual, el álbum.
Ningún álbum puede estar repetido. De los 40 estudiantes que están matriculados en Español 2, en el grupo que yo estoy revisando, ningún álbum puede ser igual porque todos tienen que trabajar totalmente de manera individual. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa con el cuento, que el cuento sí se hace de manera colaborativa. Claritos y con el cuento, perdón, con la primera parte, con el álbum. Sí, profe. Ok, voy a pasar. Ok, actividad 2, que es aquí donde vamos a trabajar ay, perdón que me enrede, pero es que vieran que me hice los cambios de los primeros en las ligas y se me enreda un toquecito, me disculpan. Vean, actividad número 2 es escribamos textos y aquí vamos a trabajar de manera colaborativa. Ok, el objetivo de esta actividad es experimentar la escritura de diferentes tipos de texto de forma colaborativa. Ok, y aquí vamos los pasos. Yo he estado revisando los foros que yo hice en el entorno y prácticamente he visto que todos ya se han comunicado. Solo hay un grupo que me preocupa porque al día de hoy no hay ningún integrante que se esté comunicando. Entonces yo los foros los reviso diariamente y yo les voy haciendo las sugerencias. Vean, punto número 1, que veo que la mayoría lo ha logrado, excelente, es en la plataforma encontrará un archivo PDF con el cuadro de la distribución de los grupos de 3 personas para realizar este trabajo. También encontrará un espacio en el foro asignado a cada grupo para que en él construyan el escrito solicitado. Ok, ya todos tuvieron que haber revisado el archivo PDF. En el archivo PDF, para quienes aún no han tenido la oportunidad de revisarlo, aparecen los integrantes de cada grupo. Vamos a trabajar en grupos de 3 personas, a excepción de un grupo que es de 2, y ello debido a la cantidad de estudiantes. Los grupos se conformaron de acuerdo a lo que la aplicación así los distribuye. Ok, una vez que ustedes ya se fijan con cuáles compañeros y en cuál grupo están ustedes, hay grupo A, de la A hasta la L. Entonces, si por ejemplo a mí me tocó el grupo A, yo me debo de dirigir en el foro al espacio correspondiente del grupo A. Y aquí es donde empezamos a trabajar. Por eso acá dice, solo debe usar el espacio del foro para sus conversaciones, acuerdos y primeros avances. Dice, no debe comunicarse por WhatsApp, pues es en el foro donde la tutora realizará los comentarios para ir retroalimentando la construcción del texto. Vean, he observado que la gran mayoría dice que se va a comunicar a través del WhatsApp. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Si ustedes montan el cuento o el texto que ustedes decidan realizar en el grupo y no hay ninguna evidencia que trabajaron en el foro, ahí hay una pérdida de puntos de la tarea, porque en la escala de calificación se va a revisar y se califica porque se le asigna un puntaje a la construcción del texto, pero en el foro. Entonces, yo ocupo que ustedes empiecen a participar y ya vayan empezando a trabajar, pero en el foro. Y si se comunican ustedes, porque así lo decidieron por WhatsApp, y es decisión de cada uno de ustedes, pero yo lo que voy a revisar es lo que está en el foro de cada uno de los grupos. Ahora sí, acá, muy importante. Si alguna persona del grupo no se comunica en los 2 primeros días de la semana en el foro, inicie el trabajo en el espacio correspondiente, porque si bien es cierto, el trabajo es colaborativo, la nota es individual. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar ese cuento juntos, pero a la hora que ustedes lo tienen que presentar totalmente de manera individual, porque este escrito que ustedes van a realizar con sus compañeros, cada uno lo debe de adjuntar al trabajo que van a entregarme el 7 de junio. Perdón, de julio. Ok, pasos para la elaboración del texto.
Punto número 1. Seleccione un tipo de texto de los que se han expuesto en las lecturas y el video de los cuales usted está elaborando el álbum. Es uno por grupo, por tanto deben ponerse de acuerdo con sus compañeros del grupo para hacer la selección. Ok, mi sugerencia, pero ya es algo que ustedes deciden como grupo, podría ser trabajar cuento, trabajar leyenda, trabajar fábula, que son textos muy enriquecedores y en los que los tres integrantes pueden aportar grandes ideas y así puedan elaborar un texto escrito bien exitoso. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer como segundo paso? Ok, el texto que van a elaborar, el tipo de texto, lo tienen que escoger entre los tres integrantes que están en el foro. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, voy a inventarme 3 nombres, por ejemplo, Andrea, digamos, Felipe y Camila son del grupo A. Ellos 3 tienen que tener, digamos que ellos eligen el cuento. Ellos 3 al final tienen que entregarme el mismo cuento, pero cada uno de manera individual en su tarea. Ok, paso número 2. Van a escoger el tema sobre el cual van a elaborar el texto. Pero tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque para elaborar este texto, ustedes deben de tomar en cuenta algún valor importante. Es decir, en este texto se debe trabajar algún valor. Puede ser la paz, los derechos, la empatía, la amistad, la responsabilidad. El valor que ustedes vayan a trabajar, lo deciden ustedes como grupo. Ok, punto número 3, consulten diversas fuentes. Aquí se pueden ir a buscar a otras fuentes como libros de texto, como en Google. Recuerde tomar en cuenta las referencias para anotarlas en el cuadro. Ya les voy a mostrar en cuál cuadro. De las características específicas del tipo de texto que seleccionó y anótelas en el cuadro que se ofrece a continuación y colóquelo en el espacio del foro para el grupo. Punto número 4, elabore un esquema sencillo en el que anote las ideas que desarrollará. Acá yo les anoté importante, todos los aspectos se trabajan en la plantilla facilitada. Todo esto lo vamos a trabajar en una plantilla. ¿Cuál es la plantilla? La plantilla que viene en las instrucciones de la tarea. Ok, esta es la plantilla que van a utilizar. Tipo de texto elegido por el grupo. Qué sé yo, que yo sé el grupo B y el grupo B eligió el cuento, entonces yo acá anoto cuento. Características del tipo de texto. Anotan las características del texto, que en este caso yo elegí cuento, entonces las características del cuento, que cuenta con varios personajes, sus personajes son ficticios, referencias bibliográficas consultadas, si ustedes se fueron a Google y tuvieron que buscar ahí las características del cuento, entonces no hay ningún problema, solamente que anotan acá la referencia bibliográfica. Tema escogido para escribir el texto, el título que ustedes van a ponerle a ese cuento, fábula o leyenda o el tipo de texto que ustedes hayan elegido y valor que promueve. Por ejemplo, que yo quiera hacer un cuento donde se vaya a promover la responsabilidad, entonces el valor que yo voy a promover es responsabilidad. Y el esquema de ideas que me solicitaban, ¿dónde lo voy a trabajar? Acá mismo, en esta misma plantilla. Entonces, acá en este esquema, ¿qué voy a anotar? Las ideas principales, porque recordemos que siempre que vamos a trabajar un texto, antes de empezar a producirlo o de escribirlo, debemos de tener ciertos pasos. Seguir con esos pasos. No podemos ir a escribir ahí como se nos ocurra, no, tenemos que tener una estructura. Esa estructura, recuerden que un cuento tiene introducción, un texto tiene introducción, tiene el desarrollo y tiene un desenlace. Acá van a anotar las ideas principales, van a anotar, por ejemplo, características de los personajes, y acá lo que yo les decía, tener muy en cuenta que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Ok, todo esto, ¿dónde lo trabajo? En el foro, porque en el foro esta plantilla debe de aparecer porque yo la voy a revisar. Y puede ser que le haga alguna observación, si yo que es necesario realizarles una observación, yo se la voy a realizar en el foro. Entonces, esta plantilla debe estar en el foro. Una vez que ustedes han elaborado este cuadro, ahora sí, nos vamos a escribir el texto.
No pueden empezar a escribir el texto en el foro sin haber hecho esto antes. Ahorita lo que debería de aparecer ya a la próxima semana, de aquí a lunes o al martes, a lo más tardar miércoles, ya todos deberían de tener en el foro este cuadro completo. Ok, ya cuando está completo, ahora sí, nos vamos a escribir el texto. ¿Quiénes escriben este texto? Las 3 personas aportando las ideas para su elaboración. Si solo una persona escribe todo el texto, solo esa persona obtendrá los puntos de esa parte. Recuerde que en el foro la persona tutora puede ver quién elabora cada parte del texto y los aportes que realizan. Por eso es que yo ocupo que trabajen acá. Si, por ejemplo, yo soy compañera de, voy a inventarme 3 nombres, de Evelyn, de Carolina, y Carolina no escribe nada, Evelyn no escribe nada, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que empezar a escribir porque la nota es individual y yo ocupo que me califiquen. Entonces, si los compañeros no empiezan a escribir, bueno, ustedes tienen que empezar a ir aportando y empezar a construir el texto. Veo que los grupos están trabajando bien en realidad porque sí he visto que se están comunicando. Lo que sí ocupo es que ya vayan, hoy fue la tutoría, entonces que empiecen a concretar ideas y que se vaya completando esta plantilla. ¿Ok? Consulten las recomendaciones que la tutora realice. Cuando ustedes ya empiezan también a trabajar en la parte escrita del texto, yo les voy anotando ahí algunas sugerencias. Y esas sugerencias se tienen que tomar en cuenta y se tienen que hacer las correcciones. Y yo les voy a avisar. Por eso, si ustedes tienen ese texto, ok, no es que tienen que correr, pero si no lo pueden dejar para último momento, porque yo les tengo que decir, ok, listo, visto bueno, puede empezar a transcribirlo o a pasarlo en limpio. Dice, consulte las recomendaciones que la tutora realice en su primer escrito, realice las correcciones y cuando la tutora le indique que está listo para pasarlo en limpio, cada miembro del grupo puede pasarlo a un documento de Word y decorarlo si así lo desea. Esta parte de decoración o si ustedes desean agregarle, qué sé yo, un dibujito o algo, ya esta parte sí es muy personal, es de cada uno de ustedes y recuerden, lo vamos a pasar a PDF para entregarlo en el entorno. Cada miembro del grupo sube al espacio la tarea del texto creado que vamos a revisar en este texto. Vean, aquí lo que yo les decía de la actividad 2. Participación en el foro. ¿Ok? Vale 8 puntos, pero cuando empezamos a calificar y algunas veces no participa en el foro y 8 puntos se ve reflejado en la calificación final. Ok, participa activamente en el foro de construcción de textos durante todo el proceso, 1 punto. Realiza el trabajo en el espacio asignado, 1 punto. Participa en la selección del tipo de texto junto con sus compañeros, aportando razones importantes, 1 punto. Consulta en diversas fuentes las características específicas del texto que seleccionó y las anota en el cuadro para analizarlo, 3 puntos. Escoge junto a sus compañeros el tema, 1 punto. Y la temática seleccionada toma en cuenta algún valor importante como la paz, derechos. Esto debe definirlo en el cuadro, o sea, debe aparecerse en el cuadro 1 punto, para un total de 8 puntos. O sea, toda la participación en el foro lleva un total de 8 puntos. Ok, y ahora sí, me voy a la parte del texto elaborado. Escribamos el texto. El texto elaborado corresponde a la tipología seleccionada por el grupo, 1 punto. O sea, el tipo de texto que ustedes escogieron. El texto elaborado cumple con las características anotadas para el tipo seleccionado de texto, 3 puntos. El tema sobre el que elabora el texto responde a algún valor importante, como la paz, derechos u otro, 1 punto. El texto tiene coherencia y es comprensible, 2 puntos. Participó activamente en la elaboración del texto, 5 puntos. Vean que es muy importante que todos participen porque hay un gran puntaje. Atendió las recomendaciones que la tutora realizó a su escrito, 3 ¿Aló? puntos. ¿Sí? Oh, Hay evidencia de haber trabajado los 3 pasos para la producción de un texto: planificación, escritura y revisión, donde nosotras sabemos que existió planificación en el cuadro que ustedes elaboraron, que yo les mencionaba en el foro.
¿ok? Que hay escritura y que hay revisión. Cuando ustedes van y revisan y corrigen esas observaciones, trabajan y hacen las correcciones con base en eso, ¿ok? Y también tenemos puntos muy importantes a calificar, como redacción, que presente el trabajo con una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad, y otras que permitan la comprensión del texto, 3 puntos. Ortografía, el trabajo presenta correcto uso ortográfico, por cada error se baja un punto, tiene un valor de 3 puntos. Seguimiento de instrucciones, presenta todos los aspectos solicitados en el orden establecido, portada completa, tipo de letra, interlineado, uso del lenguaje inclusivo y otras, un punto. Ok, les voy a decir el orden del trabajo. Aquí se los puse para tenerlo como más concreto. Ok, portada, de acuerdo a las orientaciones. La orientación académica. Actividad 1, que es el álbum del tipo de texto. Recordar que deben de anotar las referencias. La actividad 2, escribamos textos. Recuerde que van a anotar las referencias. Y referencias generales, si por ejemplo ustedes utilizaron, en este caso, vamos a tener que utilizar el video del entorno, que era el video número 4, si no me equivoco. Entonces, ahí debe de visualizarse en la lista de referencias. Vean, trabajen en este cuento como desde ya. ¿Por qué? Porque si ustedes terminan este cuento, qué sé yo, el domingo 7 tienen que entregar la tarea y ustedes van terminando este cuento el domingo ese mismo domingo 7, a las 11 de la noche, yo ahí, no les he dado el visto bueno para que, lo pasen en limpio, entonces podría ir con algunos errores. Si ustedes lo trabajan con tiempo, yo les puedo hacer con mayor anticipación las observaciones y prácticamente que, esa parte de la tarea, pues ustedes ya la tendrían adelantada. No es que